Bienvenidos, una vez más, a mi canal donde celebramos el amor, las emociones fuertes y las historias que nos roban el sueño. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Listos para un viaje lleno de romance, drama y paisajes espectaculares? Porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Sí, esas series que nos tienen pegados a la pantalla, llorando, riendo y suspirando al mismo tiempo. Hoy vamos a explorar juntos las 10 mejores novelas turcas románticas que, si aún no has visto, tienes que ponerlas en tu lista ya mismo. He seleccionado estas joyas cuidadosamente basándome en mi propia experiencia, en las recomendaciones de muchísimos de ustedes, y en la popularidad que han tenido a nivel mundial. Prepárense porque vamos a hablar de amores imposibles, de intrigas familiares, de giros inesperados y de parejas que nos hacen creer en el amor verdadero, incluso si a veces ese camino está lleno de obstáculos. Antes de empezar con esta maratón de corazones robados, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles más contenido sobre telenovelas turcas, reseñas, análisis de personajes y, por supuesto, mucho chismecito detrás de cámaras. Su apoyo significa muchísimo para mí, y me anima a seguir creando contenido que les guste. Así que, manito arriba, suscríbete y únete a esta comunidad de amantes del drama turco. Ahora sí, vamos a empezar. Comencemos nuestro viaje con una serie que conquistó corazones en todo el mundo, Erkencikus, pájaro soñador, ***. Esta es una historia fresca, divertida y llena de química entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. La trama gira en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de ultramarinos de su familia, pero aspira a ser escritora. Por azares del destino, termina trabajando en una agencia de publicidad y allí conoce a Can, el fotógrafo aventurero y espíritu libre que le da un giro completo a su vida. Erkencikus es una novela ligera, con toques de comedia y un romance muy dulce, ideal para esos días en los que necesitas una dosis de alegría y optimismo. Prepárense para enamorarse de Estambul, de los paisajes turcos y, sobre todo, de la irresistible atracción entre Sanem y Can. De verdad, la química entre ellos es palpable. Continuamos con una serie que me tiene completamente obsesionada, ***, llamas a mi puerta, ***. Esta novela nos presenta a Eda Ylz, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia, pero que se ve obligada a abandonar sus estudios debido a la cancelación de su beca por culpa de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Para vengarse, Eda acepta un trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que ninguno de los dos espera es que en ese juego de fingir, surja un amor verdadero. Şenkal es una montaña rusa de emociones con momentos muy divertidos, otros muy románticos y, por supuesto, mucho drama. La relación entre Eda y Serkan es intensa, llena de altibajos, pero también muy apasionada. Además, los personajes secundarios son geniales y aportan mucho a la historia. Prepárense para enamorarse de la moda turca, de la arquitectura y, sobre todo, del romance entre una florista soñadora y un arquitecto frío que tiene un corazón escondido. Ahora, vamos con una serie que te va a hacer llorar a mares, ***, amor eterno, ***. Esta es una historia de amor trágico entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una joven de familia adinerada. A pesar de las diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran profundamente, pero su amor se ve truncado por las intrigas de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. **** es una novela dramática, con una trama intensa y llena de giros inesperados. La química entre Burak Özçivit, Kemal y Neslihan Atagul, Nihan, es increíble y te hará sentir cada una de sus emociones. Prepárense para sufrir, para llorar, pero también para creer en el poder del amor verdadero, incluso cuando todo parece perdido. Esta serie es una obra maestra del drama turco imperdible. Cambiando un poco de registro, les presento ***, Aşk Anlamaz, el amor no entiende de palabras, ***. Esta es una comedia romántica fresca y divertida que nos cuenta la historia de Hayat, una joven que vive en Estambul con sus amigas y que, para no ser enviada de vuelta a su pueblo, decide fingir ser la hija de unos amigos de su madre y consigue un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre serio y distante que al principio no soporta a Hayat, pero que poco a poco se va enamorando de su espontaneidad y alegría. Aşk Anlamaz es una serie ligera y entretenida,
perfecta para desconectar y pasar un buen rato. La química entre Hande Erçel, Hayat, y Burak Deniz, Murat, es explosiva y te hará reír a carcajadas con sus ocurrencias. Además, la banda sonora es preciosa y te transportará a las calles de Estambul. Ideal para los que buscan una comedia romántica con un toque turco. Siguiendo con las comedias románticas, les recomiendo Kiral Kask, Amor de alquiler, ***. Esta serie nos presenta a Defne, una joven camarera que se ve envuelta en un complicado plan para ayudar a su familia a pagar sus deudas. Neriman, una mujer adinerada, le ofrece una gran suma de dinero a cambio de que enamore a Ömer, un exitoso diseñador de zapatos que no quiere casarse. Defne acepta el trato y comienza a trabajar como asistente de Ömer, pero lo que no sabe es que en ese juego de seducción, ella también se enamorará de él. Kiral Kask es una serie divertida, con diálogos ingeniosos y personajes carismáticos. La química entre el Zinsangul, Defne y Bararduk, Ömer, es innegable y te hará suspirar con sus escenas románticas. Prepárense para reír, para enamorarse y para descubrir que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Una comedia romántica turca que no te puedes perder. Ahora, vamos con una serie que te va a mantener al borde del asiento, ***, intriga, ***. Esta no es una novela romántica al uso, pero el elemento amoroso está presente y juega un papel importante en la trama. Yerde nos cuenta la historia de Sarp y Umut, dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y Umut en mafioso. Sus caminos se cruzan sin saber que son hermanos y se enfrentan en una guerra llena de intrigas, traiciones y secretos. Yerde es una serie de acción y suspense con un ritmo trepidante y una trama muy bien construida. La historia de amor entre Sarp y Melek, una joven que creció en la mafia, es intensa y llena de obstáculos. Prepárense para sufrir, para emocionarse y para descubrir que, a veces, el amor puede surgir incluso en los lugares más oscuros. Una serie turca diferente pero igualmente adictiva. Si buscan una historia de amor épica, con paisajes impresionantes y personajes inolvidables, no pueden perderse ***Dirilis, Ertuğrul, Resurrección, Ertuğrul, ***. Esta serie histórica nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Ambientada en el siglo XIII, Dirilis, Ertuğrul narra la lucha de Ertuğrul y su tribu contra los templarios, los bizantinos y los mongoles. La serie es una superproducción con una gran calidad de imagen, vestuario y efectos especiales. La historia de amor entre Ertuğrul y Halime Hatun es un ejemplo de lealtad, sacrificio y valentía. Prepárense para vivir una aventura épica, para conocer la historia de Turquía y para enamorarse de un héroe legendario. Una serie turca impresionante que te transportará a otro mundo. Volviendo a las comedias románticas, les recomiendo ***Dolunay, Luna llena ***. Esta serie nos cuenta la historia de Nazl, una joven estudiante de cocina que sueña con abrir su propio restaurante. Para pagar sus estudios, Nazl trabaja como chef personal de Ferit, un exitoso hombre de negocios obsesionado con el orden y la limpieza. Al principio, la relación entre Nazl y Ferit es tensa y llena de malentendidos, pero poco a poco van descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban. Dolunay es una serie fresca, divertida y llena de encanto. La química entre Özge Gürel, Nazl y Kanyaman Ferit es muy buena y te hará reír a carcajadas con sus ocurrencias. Además, la serie tiene una fotografía preciosa y te hará querer viajar a Turquía para probar su deliciosa comida. Una comedia romántica turca perfecta para disfrutar en una tarde de domingo. Casi terminando nuestra lista, les presento Erkay, Orgullo, ***. Esta serie es una historia de venganza y amor que nos cuenta la historia de Reyyan, una joven inocente que se enamora de Miran, un hombre que busca vengar la muerte de sus padres. Miran se casa con Reyyan para humillar a su familia, pero poco a poco se da cuenta de que se ha enamorado de ella y que su venganza está destruyendo su felicidad. Erkay es una serie dramática con una trama intensa y llena de giros inesperados. La relación entre Ebru Şahin, Reyyan y Aknagzu Miran es apasionada y conflictiva. Prepárense para sufrir, para llorar, pero también para creer en el poder del perdón y la redención. Una serie turca que te tocará el corazón. Y para cerrar con broche de oro, les recomiendo ***, Medcezir, Marea ***.
Esta serie es una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, y nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que vive en un barrio humilde y que se ve envuelto en un robo de coches. Gracias a la ayuda de un abogado, Yaman es admitido en un colegio privado y conoce a Mira, una joven adinerada que vive en un mundo de lujo y privilegios. A pesar de las diferencias sociales, Yaman y Mira se enamoran y deben luchar contra los prejuicios de sus familias y amigos para estar juntos. Medcezir es una serie juvenil, con una trama interesante y personajes carismáticos. La química entre Atay Ulusoy, Yaman y Serini Sarkaya, Mira, es muy buena y te hará recordar tus primeros amores. Prepárense para enamorarse de la música turca, de la moda y de los paisajes de Estambul. Una serie turca que te enganchará desde el primer capítulo. Uf. Hemos llegado al final de nuestra lista. Espero que hayan disfrutado este viaje por el mundo de las telenovelas turcas románticas. Como ven, hay para todos los gustos, comedias románticas, dramas intensos, series históricas. Lo importante es encontrar la que te robe el corazón. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas novelas turcas que hay disponibles. Les invito a explorar, a descubrir nuevas historias y a dejarme en los comentarios cuáles son sus favoritas. Me encanta leer sus recomendaciones y compartir opiniones sobre estas series que tanto nos apasionan. Hemos hablado de amores imposibles como el de Karasevda, de segundas oportunidades como en Erkay, de la frescura y la alegría de Erkencikus, del juego de seducción en Senkalkapm y Kiralkask y de la épica historia de Dirilis, Ertuğrul. Cada una de estas series tiene algo especial que las hace únicas y memorables. Espero que este vídeo les haya servido para descubrir nuevas novelas turcas que ver o para recordar esas historias que ya aman. Y recuerden, el amor está en todas partes, incluso en las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Su compañía es lo que hace que todo esto valga la pena. Ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios aquí abajo contándome cuáles son sus telenovelas turcas románticas favoritas. Me encantaría saber qué les parece mi lista y qué otras recomendaciones tienen para mí. También, si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a difundir el amor por las telenovelas turcas. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo traerles más contenido sobre telenovelas turcas, reseñas, análisis de personajes y mucho más. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos llenos de amor turco. Adiós.